Hola, muy buenas tardes. Em, Espero que estén muy bien en su casa y que le fue bien en la vacunación de hoy. Eh, Hoy día es un tema que es muy relevante, tiene que ver con la neurociencia y el método Montessori de aprendizaje, porque de verdad que para mí María Montessori fue una gran precursora de la neurociencia. Lo que pasa que ahora con las neuroimágenes se puede como adentrarse en este mundo cerebral y entenderlo mucho mejor o por lo menos ir respaldando ideas o ir matando mitos acerca de cómo aprendemos y cómo funciona este cerebro. Entonces, entender en esta presentación por qué la neurociencia viene a respaldar principios de María Montessori y entender cómo aprenden nuestros hijos y nuestras hijas, ¿ya? Así que no es menor el tema. La neurociencia, a través de las neuroimágenes, como acabo de decir, ha podido entender cómo aprende el ser humano, ¿ya? Lo primero, y que esto fue súper importante porque hay que pensar que uno separaba la parte cognitiva de la parte emocional y durante mucho tiempo, muchos años, y aún algunos colegios dejan de lado lo emocional para llegar a desarrollar la parte cognitiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando yo empecé en Montessori, de verdad que la, la sensación era que uno elegía un colegio Montessori para los hijos, las hijas, para que fuesen felices o que fueran más motivados con ir al colegio, pero la sensación era que uno sacrificaba la excelencia académica. Incluso durante mucho tiempo la gente elegía colegio católico porque eso le garantizaba la excelencia académica y una educación en valores. Así que vamos a aclarar muy bien lo que pasa ahí. Que cuando uno aprende a gestionar sus emociones, uno de alguna manera libera el cerebro para aprender. La parte racional del cerebro está como por encima de la parte límbica y esto es como que hay una compuerta entre la parte límbica o emocional y la parte racional, pero no la podemos separar, solo tenemos que abrir esta compuerta. Y cuando uno gestiona bien sus emociones, la identifica, la puede verbalizar, la puede, digamos, controlar o canalizar, uno libera de verdad su cerebro para aprender, ¿ya? El desarrollo socioemocional es otro principio que la neurociencia empieza a destacar, y es que el desarrollo socioemocional de la persona es lo que la va a construir como persona. ¿Qué necesitamos como persona hoy? Hoy necesitamos personas con una conciencia del otro, una persona con compasión, una persona que va a poder actuar con más conciencia global, con más conciencia de que hay que cuidar el planeta, con más conciencia social, en fin. El desarrollo socioemocional va a llegar a construir personas más conscientes, más altruistas. El silencio y la contemplación es otro elemento que es súper interesante lo que pasó ahí, porque en Estados Unidos, después de todo lo que pasó con la Torre Gemela y todo el estrés que había en la población en ese momento, se fue uniendo el mundo, digamos, ancestral de la meditación y del silencio y del bienestar personal, el crecimiento personal, con el mundo científico. Entonces, esta neurociencia
al dialogar con esta gente y a obviamente estudiar en el cerebro, se da cuenta que, bueno, ellos hablan a veces hasta de 30 minutos de silencio diario. En Estados Unidos incluso hay colegios que hacen hasta 45 minutos entre la meditación de la mañana y la lectura silenciosa antes de empezar la clase. Nosotros tenemos 15 minutos de silencio diario. ¿Por qué? Para ayudar al desarrollo del altruismo y de la compasión. Es decir, cuando tú puedes en un grupo estar en silencio, los ojos cerrados, contigo mismo, conectado contigo mismo, eh, hay un momento que tú te sientes en el fondo con una contención socioemocional rica y además te va a mejorar el poder de la concentración, el poder de la atención, que son tan importantes como elementos en el aprendizaje. Entonces, cuando hay unos papás que no llegan a la hora al colegio porque dicen, ay, total, están en el juego del silencio, o están en la meditación, o están en la lectura silenciosa, es un papá que no tiene idea de lo esencial que es el silencio por una parte y el fomento del hábito lector por otra. La lectura silenciosa, que la voy a mencionar ahora rápidamente, la lectura silenciosa es, primero, sin evaluación ninguna. Es decir, yo no voy a calificar la lectura en este momento, no hay informe asociado, no hay nada. El niño tiene libre elección sobre su lectura. Él decide leer un libro temático, un cómics, lo que sea, una revista de su interés, o un cuento, una novela, es su elección. Pero hay un fomento del hábito lector porque todos estamos leyendo, porque recibimos el modelo potente de la lectora o del lector que es nuestro guía, y no hay cómo formar hábito. No hay, es en esta formación de hábito que uno va desarrollando el gusto por la lectura. Y también otra cosa es la mano como herramienta de nuestra inteligencia, una mano que fue, yo diría, muy subestimada en un momento porque se sobrevaloró toda la parte intelectual del ser humano. Y entonces esta inteligencia más o menos práctica era como casi mal vista. Cuando la neurociencia mata este mito, se da cuenta que en el desarrollo visomotor, en la parte de la acción, de hacer cosas, vuelve el aprendizaje mucho más significativo. Entonces, el manipular, el experimentar, el hacer en el aprendizaje es fundamental. Ahora, importante, si yo me pierdo en el hacer, si yo no construyo el puente con la parte cognitiva, ahí sí que yo me quedo solo en la acción y no aprendo. Entonces, lo que hacemos en el colegio cuando trabajamos, por ejemplo, en base a proyecto, es importante entender que uno hace y después construye el puente a esta abstracción conceptual que el niño analiza, empieza a entender lo que está pasando desde la química, desde la física, eh, desde el concepto mismo, ¿ya? Entonces, el manipular, el experimentar, el socializar el conocimiento es algo que potencia absolutamente el aprendizaje. María Montessori había hecho otro gran descubrimiento, hay que pensar que es neuropsiquiatra ella, es que la interacción del niño, de la niña con el medio ambiente lo llevaba a aprender. Entonces ella inventa este triángulo entre el niño, el adulto y el ambiente. Hay que pensar que en la evolución de la educación, que en la historia de la educación, primero había una relación absolutamente unilateral desde el adulto hacia el niño. Después hubo una relación entre el profesor y el alumno bilateral, ya donde había más interacción. Pero ella es la que dice hay que sumar el ambiente, enriquecer el ambiente, preparar el ambiente para el aprendizaje. ¿Ya? Así que también esto en neurociencia es tan importante hoy que ellos
han podido poner en la balanza la parte genética de la parte ambiental. Entonces dice que hay una plasticidad cerebral que permite al ser humano adaptarse al ambiente, ¿no es cierto? Entonces el ambiente, el entorno, puede o compensar una parte genética o potenciar habilidades que no se había visto en la familia, digamos, ¿no? Entonces, el desarrollo de todas las potencialidades tiene que integrar el entorno. Y nosotros que educamos tenemos que, de alguna manera, intencionar, pedagógicamente hablando, intencionar este ambiente para el aprendizaje. ¿Ya? Bueno, después hay un cuento que siempre nos preocupa, tanto a ustedes, los papás, como a nosotros, los profesores. Es esta memoria. ¿Cuándo va a retener? ¿Cuánto tiempo? Cuando, no sé, llegan a la universidad y los profes de la educación superior dicen, ¿pero qué han aprendido en el colegio? Siempre se quejan en el fondo. Es porque el colegio en general eh, trabaja más la memoria de trabajo, que es una memoria a corto plazo, que en el fondo uno pasa la materia, traspasa el conocimiento, después lo evalúa, hace la prueba y ya está, ciclo cerrado. ¿Qué pasa con esto? Que solo se ha trabajado la memoria a corto plazo. Se deben acordar, porque a mí me pasaba, no sé, yo no era buena en ciencias naturales. Entonces, yo tenía química o física o biología, yo tenía que estudiar ahí de memoria los contenidos. Pucha, si yo llegaba al colegio y la profe decía, no vamos a hacer la prueba hoy día, yo tenía que volver a estudiar todo. ¿Por qué? Porque me faltaba práctica, me faltaba repetición, me faltaba comprensión. Y ahí yo trabajaba con mi memoria de trabajo, ¿ya? La memoria de trabajo en la vida diaria, si ustedes van a un supermercado y obviamente ahí estaciona su auto ya el 5 del pasillo P y me voy a comprar feliz, ¿ya? Yo llego al estacionamiento 5P, recupero mi auto, me voy para la casa. Si me pregunta 2 días después, ¿y dónde estaba estacionado usted? No voy a poder contestar, porque es una información que ya va a haber desechado mi cerebro por no necesitarla más. Esta es la memoria de trabajo. El niño o la niña necesita sentir que avanza para aprender, para que sea significativo. Tiene que sentir que alcanza logros, que tiene logros, que estos logros no es que necesite premio externo, no una retroalimentación, obviamente, un acompañamiento, pero sobre todo hacer que estos logros lo lleven a una satisfacción personal. Y esto es muy significativo para los chicos. Esto los sigue motivando, lo pone en un círculo virtuoso frente al aprendizaje. Cuando siente que puede, que siente que lo ha hecho bien, esta satisfacción lo va a motivar de toda manera. ¿Qué necesita el niño? Autoestima, confianza en sí mismo. Y los factores ambientales facilitadores del aprendizaje, ¿no? Un ambiente de confianza, tranquilidad, poder prestar atención, poder concentrarse en su trabajo, poder socializar el conocimiento con otro, que el aprendizaje sea significativo y placentero para los niños y niñas. Es decir, usted que ahora le toca acompañar a su niño desde la casa, recuerdan, el momento del aprendizaje tiene que ser placentero, que involucre emociones positivas, motivación, curiosidad y creatividad. Pero es esencial, ¿ya?
que sea un aprendizaje socioemocional que integra la socialización y la cooperación entre pares. Por eso que en estas clases virtuales donde pueden igual socializar de otra manera, es un espacio que tiene mucha importancia. Pueden ser, lo que más lo motiva en general son los proyectos, en el resolver problemas con otros, investigaciones. Realizar investigaciones es fantástico, pero hay que entender que somos seres sociales. Entonces, aprender todo solo no tiene mucha gracia. Uno necesita comunicar, necesita socializar, necesita colaborar, no competir. La competencia, por eso se inventó el deporte. En la sala de clases se tiene que eliminar la competencia e instalar, o se instala sola, como dice Humberto Maturana, de sacar la competencia del aula, se instalará la colaboración entre los alumnos. Entonces, bueno, yo tomé este afiche que me pareció muy importante, bueno, muy clara, que son las 10 claves de la neurociencia. Primero, que el aprendizaje es emocional, pasa por las emociones, pasa por poner en práctica, por actuar, por manipular, por experimentar, por vivenciar. Entonces, la práctica es súper importante, no podemos estar pegados en la teoría. Yo he ido a colegios, se mueren. Tremendo laboratorio de ciencias. Y no lo usaban porque para ellos era pérdida de tiempo. No, tenemos que buscar el equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Algo que también rescató mucho María Montessori, esta libertad de movimiento. Educar en movimiento, porque no se trata de correr o saltar en la sala de clase, pero sí el niño tiene derecho a moverse libremente en la sala. Que haya descansos cerebrales, porque sí, los niños no necesitan grande recreo. Cuando uno escucha en estos colegios tradicionales, recreo está como una olla bajo presión. Pero en Montessori no pasa eso, porque esta libertad de movimiento a la cual tienen derecho, y cuando terminan un trabajo, que es un proceso bastante más individual, digamos, que colectivo, cuando uno escucha la campana y que todo el colegio tiene que parar al mismo tiempo, es un fatal error. Porque yo no sé lo que pasa en cada sala, yo no sé en qué están los niños. Entonces son las guías o los guías que van a decidir con los niños, consensuar cuándo descansan. Pero sabemos que hay descanso. Ahora, el descanso es distinto al recreo. El recreo es más ruidoso, entonces puede molestar a las otras salas de clase, al trabajo de otros niños y niñas. Por eso que nosotros distinguimos el descanso con el recreo. Bueno, el cerebro también es social, como dije antes, uno necesita del otro, de compartir con el otro, de trabajar en equipo con el otro y de socializar. El ser humano es social ante todo. Cerrar el círculo, es decir, ahí hay un cuento súper bonito de ir analizando el proceso, ir dialogando, ir conversando, ir reflexionando, y ahí uno avanza en la toma de conciencia y avanza en esta metacognición de que entender mi propio proceso de aprendizaje para entender cómo lo podría mejorar. Bueno, activar la curiosidad siempre. Siempre, la curiosidad va a ser nuestro motor para aprender, ¿ya? Entonces, yo con la curiosidad tomo también la capacidad de asombro, lograr la capacidad de trabajar en base a la capacidad de asombro que tienen los niños y la niña. Conectar con el conocimiento, conectar con el aprendizaje, pero también conectar con el otro. Uno aprende con el otro. Entonces el vínculo, el conectarse es fundamental. Y después, como decía, el gran premio va a ser la satisfacción personal. No necesitamos que nos tiren un dulce.
No necesitamos eso, el niño tampoco. Necesita sentir esta satisfacción, esta retroalimentación positiva. Esto sí, ¿ya? El ser humano es el único capaz de autoconocimiento, de detenerse acerca de su forma de aprender, su forma de conocer. También es capaz de pensar sobre sí mismo, sobre sus acciones y sobre sus estados emocionales. Entonces la educación también tiene que tomar esto en cuenta, a veces detenerse, reflexionar, dialogar, ayudar al niño a avanzar en este aspecto del autoconocimiento. El gran postulado de María Montessori era el autoconocimiento. Ella decía que una persona que se autoconoce es una persona que va a ser equilibrada, que va a alcanzar el bienestar y la felicidad. ¿Ya? Entonces, el autoconocimiento. Por ello, la autoevaluación guiada del proceso de aprendizaje es fundamental para el desarrollo de todas las potencialidades de los niños y las niñas. Por ello, la reflexión y la toma de conciencia acerca de sus acciones o acerca de sus estados emocionales pueden modificar sus conductas. A veces me dicen, ya, pero ¿y la consecuencia? Como pidiéndome un premio o un castigo. Y no, esa reflexión es toma de conciencia y acá lo que podría absolutamente faltar acá es el reparar. ¿Ya? Entonces, estamos con la reflexión, la toma de conciencia y el compromiso de reparar o de reconocer los errores y reparar los errores. Entonces, los errores en todo orden de cosas, que sea el aprendizaje de contenido y todo, o que sea emocional, que sea de convivencia, que sea conductual, los errores son fuentes de aprendizaje. El conflicto es una fuente de aprendizaje. Bueno, y hoy día es más que nunca educar para la incertidumbre. Y yo creo que la gran lección que tenemos que sacar ahí de lo que está pasando hoy es que tenemos que educar para la incertidumbre. Uno lo decía antes, hace tiempo que lo decimos, pero ahora sí que lo estamos vivenciando y nos damos cuenta que sí, hay que educar para la incertidumbre. Educar entonces para la incertidumbre es educar para la responsabilidad, que ordene lo que desordenó, que limpie lo que ensució, que repare lo que rompió, en fin, que asuma sus errores. Y si no, no hay error que sea una fuente de aprendizaje. Si él no muestra esta responsabilidad, estamos mal porque no va a lograr la autonomía. Que aprenda a cuidar plantas, animales, el entorno en general. Cuidar es súper importante. Conversar para llevarlo a reflexionar y tomar conciencia acerca de ciertos hábitos que debe cambiar. Hemos logrado formar buenos hábitos en nuestros niños y niñas, siempre. Pero hay hábitos que dejan que desear. Entonces, conversemos, porque a partir del momento llegamos a la toma de conciencia, el otro se hace cargo y empieza a hacerse cargo, empieza a darse cuenta de lo que tiene que cambiar y no dar toda la batalla a la vez. Con una batalla a la vez sobra, porque cambiar un hábito, modificar un hábito, lo sabemos nosotros los adultos, cuesta mucho. Entonces, cambiemos un hábito que deja mucho que desear, un hábito a la vez, un desafío a la vez, decía María Montessori. Gestionar las emociones para saber canalizarlas, reconocerlas, identificarlas, canalizarlas, soltarlas. Educar la capacidad de adaptación. Eso es, tienen que adaptarse a los cambios. Tienen que mostrar esta flexibilidad, porque eso le va a tocar en la vida sí o sí. Desarrollar la creatividad para alcanzar la innovación, porque tenemos un cerebro bien generador de ideas. Y después uno dice, oh, mira, la idea esta, yo te prometo que la tenía generada. Y mira cómo el otro lo hizo. Bueno, él innovó. Yo solo generé ideas, generamos miles de ideas. Entonces la idea es
no solo generar ideas, sino que ejecutarlas. Y ahí alcanzamos la innovación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro niño? Dejarlo generar ideas, pero que pueda llegar a ejecutar. Y eso es maravilloso. Ya ahora, no es porque genera idea que yo tengo que descuerarme buscándole todos los recursos, no. Lo voy a dejar realizar proyectos, pero con los medios que tenga a su alcance. Y eso le permite ser más creativa, más ingenioso, reutilizar, reciclar, en fin. Hay mucha enseñanza que se esconde detrás de esto. Entrenar la tolerancia a la frustración, porque a veces tiene una idea generada, empieza a hacer el proyecto, no le funcionó, bueno, no siempre funciona. Y uno se va a caer, y si uno quiere ser resiliente, tiene que aprender a tolerar la frustración. No funcionó esta vez, a lo mejor ni a la segunda ni a la tercera, a lo mejor recién a la cuarta. Darle la oportunidad de resolver los problemas. Recuerdan, no me voy a cansar de decirle, no más ayudas inútiles. Deje que resuelvan sus problemas. Reflexionar sobre el proceso y sobre los errores cometidos para poder aprender de ellos. Y modelar valores como el altruismo y la compasión. Los valores no se enseñan con discursos, sino que con modelos. Y la felicidad en todo esto, porque todos queremos niños y niñas felices. Yo no conozco papá que no quieran que sus hijos e hijas sean felices. Pero ¿tienen conciencia de lo feliz que lo hacen sus hijos e hijas hoy? ¿O están ahí desde la responsabilidad, desde la tarea, desde el estrés? ¿Qué liberan? ¿Cortisol o dopamina? Así que ojo con el equilibrio entre estas dos, así como entre el estrés y la felicidad, digamos, ¿sí? El estrés igual hay una energía ahí buena que nos permite levantarnos en la mañana, adaptarnos al mundo, a las necesidades, en fin, pero también se trata de disfrutarlo. Así que no nos olvidemos nunca de disfrutar a estos niños y niñas que crecen tan rápido. Entonces, observemos su felicidad, su bienestar. Ellos si nos sienten a nosotros relajados y tranquilos, ellos van a fluir, se van a sentir bien, se van a sentir tranquilos. Son como absorbentes de nuestras energías, ¿ya? Así que cuidemos estas energías. Yo sé que deben estar más estresados que de costumbre. Todos lo estamos. Todos estamos preocupados, pero los niños, a pesar de que uno puede hablar y hacer esta contención y responder sus preguntas, su preocupación, dialogar, conversar, hagámoslo tranquilo, porque se angustian, ellos también se angustian, ¿ok? Para hacerlo hay que superar heridas del pasado, no vivir proyectando el futuro. Esto yo me quiero detener, porque yo soy sobreprotector, sobreprotectora, porque el resultado que fue prematuro, entonces lo tuvimos hospitalizada en los primeros meses, en la primera semana, el primer año nos costó tanto, ya, pero todas estas heridas, todas estas situaciones las tengo que poder superar. Porque si yo quedo ahí, yo voy a sobreproteger y no voy a soltar. Entonces, primero soltemos estas angustias que nos vienen del pasado a veces. Y lo otro, que también es muy común, que uno vive proyectando a los hijos, que queremos que sean profesionales, que queremos que le vaya bien, que queremos que entren a la mejor universidad, y nos proyectamos. Pero hay que vivir plenamente el presente con los hijos. No podemos proyectar el futuro como si el futuro nos va en un momento a aportar la felicidad tan esperada, tan anhelada. No,
La felicidad está en nuestra casa, hoy también está, porque uno no puede estar con sus hijos, hijas, y no sentir esta felicidad, esta dicha de tenerlos sano, ¿ok? Así que gocemos, gocemos. A veces uno piensa que necesita más y más y más para ser más feliz. No, con lo justo necesario somos felices. Hoy en día nos hemos dado cuenta que no necesitamos tantas salidas y tanto consumo para ser felices. Con lo justo y necesario podemos estar muy tranquilos y muy felices. Bueno, lo dije antes, pero ayudemos a gestionar las emociones en la casa. Hay que saber identificar las emociones, aceptarlas todas. ¿Ya? Yo sé que hay una que son más difíciles de vivir o vivenciar que la otra, y entonces uno la llama la mala, la buena, en fin. No hay ni buenas ni malas emociones, ¿ya? Entonces, aceptarlas, liberarlas, porque a partir del momento yo logro identificarla y la logro aceptar, la puedo liberar de la mejor manera posible, con la persona correcta y con la intensidad correcta, ¿ya? Porque a veces uno siente rabia y pucha, no, que nadie se cruce en nuestro camino en ese momento. Y no, muchas veces uno se equivoca en la intensidad y además con la persona. Expresa tu amor, expresa tu orgullo, expresa tu cariño a tus seres queridos. Hoy día, a lo mejor no estamos bajo el mismo techo, pero existe la videoconferencia, la videollamada. Yo tengo mis 2 hijos en Bélgica, entonces comunicarme con mis nietos es importante. Y verbalizar que tú quieres al otro, que tú eres orgulloso del otro, orgullosa. El otro día, videollamada de mi nieto, que está en el Valle del Elqui, y estaba frente al cerro y de repente se da vuelta y dice, Tati, te amo. Bueno, atesoro esto en el corazón. Esto son chispas de felicidad y uno se alimenta de ella. Entonces, no lo deja como algo tan evidente que no se requiere verbalizar o demostrar. Yo a veces tengo los papás que dicen, pero si saben que lo amo, díselo, ¿por qué no? Vamos también a educar para la incertidumbre, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las competencias para el siglo XXI? Porque uno quiere que sea el mejor ingeniero, no sé qué, ¿ya? Pero ¿cuántas carreras van a desaparecer? ¿Y cuántas carreras nuevas van a aparecer? ¿Y cuáles son las competencias para estas nuevas carreras? Las habilidades duras que tienen que ver con el conocimiento, toda la parte como más técnica, no serán suficientes. Son las habilidades blandas que son las más difíciles de alcanzar. Y vamos a revisarlas. La flexibilidad y la adaptación a los cambios, esencial para lo que se nos viene. Colaboración y trabajo en equipo. Si yo no soy capaz de trabajar en equipo, estoy frito. ¿Por qué? Porque la colaboración es lo que va a permitir la realización óptima de las tareas a desarrollar. Autonomía, iniciativa, proactividad, eso es lo que se va a necesitar. Yo quiero volver al trabajo en equipo. Ustedes piensan que yo podría haber hecho todo lo que se ha hecho sin mi equipo docente? No, no lo puedo imaginar ni un minuto. Gracias al trabajo en equipo hemos logrado lo que hemos logrado hasta el momento. La responsabilidad. Esto no se va a acabar, esta habilidad es central. Unas personas con más conciencia global. Somos ciudadanos del mundo.
no me voy a cansar de decirlo. Hoy día también se ve, más que nunca se visibilizó. Ser resiliente, tener tolerancia a la frustración. A mí me cuesta esto, pero por Dios, la resiliencia no, porque yo me vuelvo a levantar una y otra vez, pero la tolerancia a la frustración, hoy yo quiero todo al tiro. A veces me cuesta la paciencia, ¿ya? Pero cuando uno toma conciencia, se hace cargo. Decía una muy buena amiga mía que es psicóloga. El pensamiento crítico. ¿De qué sirve saber tanta cosa si no desarrollamos el pensamiento crítico? Importante. Y calidad humana. ¿De qué nos sirve grandes profesionales si no tienen calidad humana? ¿Ok? Así que espero de verdad que le haya servido esta presentación. Sumé 2 presentaciones que encontré que son muy inspiradoras para mí. Una es de Noam Chomsky. Él se refiere directamente a la situación que se está viviendo hoy día, a la pandemia, al coronavirus. Y educar a nuestros hijos en qué colegio queremos, qué educación queremos para nuestros hijos frente a una pandemia como esta. Esa es su reflexión. La encontré muy interesante. Él es una mente brillante, la verdad. Vale la pena escucharlo. Y el otro es sobre la neurociencia y Montessori, entender un poco más acerca de esto. La neurociencia es un gran descubrimiento de este siglo, ¿no? Poder adentrarse al cerebro era un anhelo de muchos años del ser humano y tenemos la suerte hoy de saber cómo funciona un cerebro. Nosotros que somos educadores, que somos docentes, tanto tiempo tratando de educar a ciega y ahora saber cómo funciona este cerebro, poder matar mitos, poder reparar en algunos errores, poder potenciar nuestro trabajo pedagógico en base a todos estos conocimientos y además que vengan a respaldar lo que decía la doctora María Montessori, para mí es fantástico. Así que muy buenas tardes, ojalá le guste el taller de hoy.